Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver este primer ejercicio acerca de fuerzas tridimensionales. En el enunciado del ejercicio nos dice: la grúa de dos brazos de corte se utiliza para llevar la red de pescado de 200 kilogramos hacia el muelle. Entonces ahí tenemos un sistema de grúa para llevar el pescado, ¿no?, hacia el muelle. Determine la fuerza de compresión a lo largo de cada uno de los brazos AB y CB. AB y CB, ¿no? Estos brazos, fuerza, compresión, ¿no? Y tensión, dice, ¿no?, del cable BD de cabestrante, dice, del cabestrante. Entonces, aquí tenemos una fuerza BD que está a tensión, ¿no? Suponga que la fuerza presente en cada brazo actúa a lo largo de su eje. Entonces en estos brazos actúa sobre la fuerza presente sobre su propio eje, ¿no? Ahora, para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es analizar, ¿no?, analizar esta grúa. Se supone que está en equilibrio, ¿no? Entonces, dicho esto, empecemos. Ahora, aquí vemos el ejercicio. Para resolver este ejercicio debemos analizar, como dije, ¿no? Entonces, este ejemplo está en equilibrio, ¿no? Ahorita está estático, ¿no? A ver, si corto aquí, digamos aquí, agarro algo y corto, ¿qué va a pasar? Esto se va a venir abajo, ¿no? Esto se va a venir abajo. Esto también, como tiene un sistema de algo giratorio, entonces va a girar y se va a venir abajo, ¿no? Entonces va a haber una fuerza que va a tensionar, ¿no? De igual manera, si corto aquí, agarro mi cierre y corto aquí, ¿qué va a pasar? Se va a venir abajo, ¿no? Se va a venir abajo. De igual manera, si corto aquí, se va a venir abajo. Entonces, ¿qué se necesita? Una fuerza que sujete, ¿no?, que vaya hacia arriba. De igual manera aquí. Entonces son dos fuerzas que van más o menos a lo largo de estos brazos. Ahí tenemos las dos fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Y una fuerza que va a ir hacia abajo. Ahí lo tenemos, la fuerza del pescado. Aquí podemos observar más detalle, ¿no? Entonces cortamos aquí y esto viene abajo, ¿no?, todo este sistema. Entonces necesita una fuerza para equilibrar, ¿no? De igual manera, una fuerza, otra fuerza y otra fuerza hacia abajo, ¿no?, que es el peso del pescado. Entonces ahora lo que debemos hacer es dibujar, ¿no?, dibujar los cuerpos, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para empezar, mira, aquí tenemos el eje X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z, pero en este punto, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es trasladar este X, Y, Z al punto B. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas concurren en ese punto. Si hago en este punto, se me va a hacer complicado, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a graficar lo que es el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya lo tengo graficado, el diagrama de cuerpo libre, en donde hemos trasladado, ¿no?, al punto B el punto de origen. Entonces aquí podemos observar los ejes, ¿no?, X, Y, Z. Ahora aquí nos falta, a ver, nos falta lo que es las dimensiones, ¿no? Aquí tenemos 5.6. A ver, desde este punto, que es el punto D, hasta este punto, ¿no?, va a ser 5.6, ¿no? 5.6 metros, ¿no? Eso es de aquí hasta aquí, ¿no? Hasta ahí nada más. Y de este punto hasta el punto B va a ser 4 metros, ¿no? 4 metros aquí hasta este punto, ¿no?
¿Qué más nos falta? Nos falta este 4 metros, ¿no? Desde este punto 4 metros, ¿no? 4 metros hasta, otra vez hasta abajo, ¿no? 4 metros, ¿qué más? 2 metros, ¿no? 2 metros al punto A, ¿no? 2 metros por acá. Acá sí, 2 metros. 2 metros. Aquí va a estar, ¿sí? Hasta aquí. Y hasta aquí. Ahora, ya tenemos prácticamente el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos la fuerza AB, digamos, esto no es AB, este es la fuerza BD, ¿no? BD. ¿Por qué BD? Porque va desde B hacia D, ¿sí? Esa dirección, ¿sí? Más o menos por eso le estamos llamando BD. Aquí también va desde A hacia B, ¿no? Entonces fuerza AB, fuerza CB, ¿no? Y el peso, que es el W. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente calcular, ¿no? Calcular las fuerzas AB en este caso. Vamos a utilizar aquí, a ver, el azulcito, ¿sí? ¿Dónde lo hacemos? Aquí, ya. Vamos a hacerlo a este lado, ya. A este lado. A ver. Este lado. Más rato hacemos lo que es las ecuaciones todavía. Entonces, necesitamos saber lo que es la fuerza de AB, ¿no? AB, vamos a acercarnos un poco. A ver, la fuerza AB necesitamos, ¿no? Fuerza AB, CB. En este caso podemos ver que la fuerza AB y la fuerza CB va a ser iguales, ¿no? 2, 2, 4, 4 y está en el eje y así va a ser iguales, ¿no? Entonces, vamos. Entonces, la fuerza AB. Si queremos hallar la fuerza AB, que va a estar expresado en vector, en este caso, ¿sí? Vector. Entonces, sabemos que una fuerza, un vector puede ser la magnitud, su propia magnitud, en este caso AB, lo que vamos a hallar, ¿no? Lo que debemos hallar, que es su magnitud, ¿no? En este caso, la magnitud ya no se pone lo que es la flechita, ¿no? Entonces ya no voy a poner la flechita, lo voy a eliminar, y por su vector unitario, ¿no? Unitario AB, unitario AB. Entonces, ¿cómo hallamos el vector unitario AB? Ya sabemos, ¿no? Ya tenemos ejercicios de lo que es cómo hallar el vector unitario, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los vectores de posición. En este caso vamos a poner vector de posición RAB, ¿sí? RAB va a ser igual a que el punto B menos A, ¿no? Así es el vector de posición, el vector B menos A, ¿no? Entonces en este caso el punto B es 0, 0, 0, ¿no? Entonces 0 menos punto A, ¿no? El punto A, este es el punto A. Entonces, ¿qué hacemos? En X, ¿cuánto va en X? En X va 2, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 2i, ¿no? 2i. En Y menos 4, ¿no? Menos hacia abajo va 4 menos 4j. En X en X, claro, menos 4 va hacia
lado contrario en z también menos 4, ¿no? Menos 4j, menos 4k digo, ¿no? Menos 4k tenemos, ¿no? Entonces el vector unitario simplemente es el vector de posición entre su magnitud, ¿no? Entonces va a ser u AB vector unitario igual a ¿qué? 2 sobre, en este caso su magnitud, ¿cuánto va a ser? A ver, su magnitud va a ser raíz de esto, todo esto, ¿no? La suma. Entonces va a ser en este caso 2, ¿no? 2 menos 2, ¿no? Menos 2 y, ¿no? Y entre algo, ese algo va a ser, a ver, ese algo, la magnitud va a ser 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? Menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a 6, ¿no? Entonces es la magnitud del vector de posición AB. Entonces voy a eliminar esto. Entonces va a ser entre 6, ¿no? Todo entre 6. Ya dijimos que el vector unitario es vector de posición AB entre su propia magnitud, ¿no? Su magnitud acabamos de sacar que es 6, ¿no? 6. Aquí va a ser menos por menos más 4j entre 6 más 4, ¿no? 4k entre 6. Y entonces el vector FAB, ¿no? FAB va a ser igual a qué? A ver, este FAB, ¿no? 2 sobre 6, ¿cuánto es? 0.3333, ¿no? Hasta el infinito. Entonces sería menos 0.3333 ya. Ya 4 cifras. 3, 4 FAB, ¿no? Estamos multiplicando ahorita FAB por el vector unitario AB. Entonces aquí tenemos el vector unitario AB que es 2 sobre 6 es 0.3333 y, ¿no? Por FAB, ¿no? Vamos a poner FAB por I. Listo. Sigamos. Me va a faltar espacio. Vamos a recorrer un poquito. Vamos a recorrer esto un poquito hacia este lado, ¿sí? Ahí más o menos. Ya sigamos. El siguiente es 4, ¿no? 4 entre 6. 4 entre 6 es 0.6666, ¿no? Entonces vamos a poner más 0.6667, ¿no? 7 FAB, ¿no? FAB J. Igual manera aquí vamos a poner, sí, y de igual manera acá menos más 0.6667 FAB, ¿no? FAB FABK. Listo. Ya tenemos prácticamente lo que es la fuerza AB expresada en vector. Entonces lo que nos falta es CB ahorita. CB, vamos a utilizar otro color. A ver, vamos a utilizar el negro. Ya. Entonces fuerza CB va a ser igual a ¿qué? Su magnitud, no, fuerza CB por el vector unitario, ¿no? El vector unitario por el vector unitario CB nada más. CB, entonces vector unitario CB así es, ¿no?
CB va a ser igual a, de esta forma, ¿no? CB entre su magnitud, ¿no? RCB nada más. De esta forma se expresa, ¿no? El vector unitario. Entonces RCB nada más. RCB, el vector de posición desde punto C a B, es igual el punto B menos C, ¿no? El punto B es 0, ¿no? Entonces 0 menos ¿cuánto? En este caso 2 es positivo, ¿no? Ajá, no, es negativo, es negativo, todos son negativos, ¿no? Negativo hacia abajo y hacia el contrario, ¿no? Entonces vamos a poner acá, va a ser menos 2 y menos 4J menos 4K. Entonces de igual manera va a salirte su magnitud 6, ¿no? 6, entonces vamos a decir que el vector unitario CB va a ser igual a ¿cuánto? 2, nos ponemos más 2 sobre 6, ¿no? 2 sobre 6 y más, ¿no? Más también 4 sobre 6J más 4 sobre 6K, ¿no? Ya es el vector unitario. Ajá, ahora solo nos falta multiplicar por su magnitud, ¿no? Entonces fuerza vector, mejor dicho, CB, vamos a decir que es 0.3333 FCB, ¿no? FCB y más de igual forma 0.6667 fuerza CB, ¿no? CB J, ¿no? Más, no más 0.6 también, ¿no? 6667 7 FCB, ¿no? CB por K. Ya tenemos ya la fuerza CB. Ahora nos falta la fuerza, a ver, la fuerza BD, ¿no? La fuerza BD. De igual manera descomponemos, ¿no? Entonces decimos que la fuerza que era la fuerza BD, ¿no? BD, la fuerza BD, el vector va a ser igual su magnitud, ¿no? La magnitud, ¿no? BD por su vector unitario BD, ¿no? BD, el vector unitario BD va a ser igual a el vector de posición BD, ¿no? BD sobre su magnitud, ¿no? RBD. Entonces aquí vamos a poner RBD va a ser igual a ¿qué? El punto D menos B, ¿no? Punto D menos B, punto D en X es 0, en Y es 5.6 más 4 es 9.6 y en Z es menos 4, ¿no? Menos 9.6 y menos 4, ¿no? Entonces vamos a poner menos 9.6J, ¿no? Menos 4K menos todo esto menos, ¿no? Hemos dicho que es el punto D menos B, ¿no? El punto B es 0, ¿no? Es el origen. Entonces su magnitud debemos hallar también, ya casi todo está hallado acá, entonces su magnitud debemos hallar. BD va a ser igual a raíz, ¿no? La raíz sería 9.6, ¿no? 9.6 menos 9.6, ¿no? 9.6 al cuadrado más
4 al cuadrado, ¿no? Menos 4 al cuadrado es. Pero así no, negativo igual, se va a hacer positivo, ¿no? Esto nos va a salir un valor de 10.4, ¿no? Esto es 10.4, es 10.4. Entonces va a ser el vector unitario BD, ¿no? BD va a ser igual, ¿cuánto? Menos 9.6 entre 10.4 nada más, ¿no? 4 menos 4 entre 10.4, 10.4, que me he olvidado de la J y K. Ya tenemos el vector unitario. Ahora hay que multiplicar nada más, ¿no? Entonces F BD va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser 9.6 entre 10.4 nos da igual a 0.9231, 0.9231 J, ¿no? Pero multiplicado por FBD, que es la magnitud, FBD J. Ajá. Menos es, ¿no? Menos y menos 4 entre 10.4 es 0.3846, 0.3846 F BD K. Listo, ya tenemos la fuerza BD también. Fuerza BD. Ahora nos falta la fuerza que es el W, ¿no? Es el W, simplemente aquí W va a ser igual a que el peso, ¿no? La masa, ¿no? La masa en este caso nos da que es si no me recuerdo, sí, 200 kilogramos, ¿no? 200 kilogramos, ¿no? 200 kilogramos por la gravedad. Gravedad, ¿cuánto es? 9.81, ¿no? 81 metros sobre segundo, ¿no? Segundo al cuadrado. Listo. Como va abajo va a ser J. Listo, J. Entonces W va a ser igual a ¿cuánto? La multiplicación de esto, ¿no? Entonces la multiplicación es 1962, ¿no? 62 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. Entonces pescado pesa 1962 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es la suma, ¿no? La suma igualando a 0. La suma de fuerzas, ¿no? Entonces las ecuaciones de equilibrio. Traigo aquí, voy a mover esto. Me está estorbando, a ver, aquí, esto también, no se puede, supongo que está anclado con esto, sí está anclado, ya, entonces voy a poner aquí ecuaciones de equilibrio. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar la suma de fuerzas igual a 0, ¿no? Está en equilibrio, entonces vamos a decir que sumatoria de fuerzas en el eje X, digamos, es igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sumamos, ¿no? Todas las fuerzas, ¿no? Entonces sumamos lo que es las componentes de las fuerzas que van en el eje X. A ver, entonces vamos a utilizar otro colorcito que sea verde. Ya. Entonces, primero empezamos con FAB. En FAB el eje X está en Y, ¿no? Simplemente agarramos lo que es Y.
Entonces ponemos 0.3333 FAB I nada más, ¿no? FAB I 0. Como hacemos aquí ya 0.3333 FAB, ¿no? A ver, ya no ponemos I porque todo lo que vamos a encontrar es I, ¿no? FBC, FCB, ¿no? FCB, lo que es I es 0.33 CB I, ¿no? Igual, simplemente sumamos más 0.3333 FCB, ¿no? Me parece esto una F ya. CB, ¿qué más hay? Sigue fuerza BD, no tiene I, ¿no? Entonces lo dejamos. Y aquí tampoco. Entonces esta suma va a ser igual a 0. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces sumamos las fuerzas, todas estas fuerzas que van al eje X, y ponemos igual a 0, ¿no? Aquí podemos ver que esto es negativo, ¿no? 0. Ajá, es negativo. Entonces podemos decir que FAB es igual a FCB, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahora vamos FX, FY, ¿no? Entonces vamos con FY, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Vamos a ver, azulcito, ya. En el eje Y empezamos por el FAB. El FAB en el eje Y. El eje Y es el J, ¿sí? El J. 0.6667 FABJ, ¿no? Entonces vamos a poner acá, es positivo. Poner 0.6667 FAB, ¿no? El siguiente, el FCB, J igual, ¿no? 0.6667 más también, más 0.6667, ¿no? FCB, ¿no? CB. El siguiente, el FBD, ¿no? El FBD. BD está al otro lado, ¿no? FBD, aquí está. El J es 0.9231 menos, ¿no? Menos 0.9231 FBD, ¿no? BD. Y en esto J también es esto, ¿no? Esto es K, ¿no? K tiene que ser esto, hacia abajo, señores. Me he equivocado. Ya. Entonces esto va a ser igual a 0 también. Aquí vamos a decir que como FAB vale igual a FCB, entonces reemplazamos, no sumamos nomás estos dos, sería 1.3334, ¿no? 3334 FAB, ya FAB ponemos. Entonces, ¿cómo he hecho esto? Le he transformado, le he reemplazado FCB por FAB, ¿no? Entonces, como es igual, pueden reemplazar, ¿no? Entonces sumamos 0.667 más 0.667 y nos va a dar 1.3334, ¿no? Esto podemos enviar al otro lado del igual, ser igual a 0.2922 digo 31, ¿no? FBD. Entonces acá podemos despejar esto, FBD
BD va a ser igual a 1.33334 entre, ¿no? Entre 0.9231. ¿Y eso cuánto nos sale? 1.44, ¿no? 1.4445, ¿no? Esto parece 9. Vamos a borrar otra vez, vamos a escribir. Entonces nos sale 1.4445 F AB. Entonces ya podemos reemplazar esta otra ecuación, ¿no? Ahora nos falta el sumatorio de fuerzas en el eje Z, ¿no? Aquí vamos a poner sumatoria de fuerzas en el eje Z. Aquí no, sumatoria de fuerzas en el eje Z va a ser igual a 0. Entonces vamos, sumatoria de fuerza en el eje Z. Vamos con el color verde otra vez. A ver, los Z son los K, ¿no? 0. Acá tenemos en el AB 0.6667 FABK, otro K aquí, en FCB 0.6 también. Vamos a anotar aquí, va a ser positivo, somos 0.6667 FAB. Más 0.6667 FAB también, no, FCB, ¿no? CB. Aquí vamos, el K es menos 0.3846, menos 0.3846. FBD, ¿no? FBD siempre. FBD D. Y esta fuerza más, ¿no? Que va hacia abajo va a ser negativo, ojo, va a ser negativo, ¿sí? Negativo, pero aquí estamos poniendo newtons, ¿no? Aquí si quiero poner, digamos, esto es una magnitud, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es un vector, esto ya es el resultado de su magnitud, ¿no? Entonces expresamos, ¿no? Como vector. Vamos a poner acá la flechita K, ¿no? Como va hacia abajo el peso, vamos a poner negativo. Entonces aquí vamos a poner 1962, ¿no? 62 newtons. Esto va a ser igual a 0, cerito. Ya. Ahora podemos ver que FCB es igual a FAB, ¿no? Entonces reemplazamos también eso. Entonces aquí va a ser 1.3334, ¿no? FAB, ¿no? FAB. ¿Qué más? ¿Qué más? Menos 0.3846. De igual manera aquí podemos reemplazar, ¿no? FBD, aquí ya tenemos, va a ser 1.4445 FAB. Menos, vamos al otro lado, más, a este lado va a ser positivo, 1962, ¿no? 62 newtons. Ya está. Y esto va a ser igual a FAB, ¿no? FAB por, ¿no? Por 1.3333
1.3334 menos 0.3846 por 1.4445, ¿no? Igual a 1962 newtons, ¿no? Ya está. Este punto muy arriba está. Ya, esto nos va a salir aquí arriba. Voy a escribir, sí. Aquí arriba FAB va a ser igual a FAB va a ser igual a este valor entre estos, ¿no? Va a ser 1962 newtons entre todo esto, ¿no? Todo esto sale 0.7778, ¿sí? 0.7778. Entonces el valor de FAB es igual a 2522 newtons, ¿no? 22.5 newtons. Esto también puedes escribir como 2.52, ¿no? 2.52 kilonewtons, ¿no? Kilonewtons. Ya tenemos FA. Podemos reemplazar a esta forma, ¿no? Entonces FA es igual a FCB. Entonces FCB también va a ser, ¿no? A ver, FCB va a ser igual también. FCB es igual a 2522 también, ¿no? 22.5 newtons. Esto se puede expresar en kilonewtons también, ¿no? 2.52 kilonewtons. Es igual, ¿no? Aquí tenemos FBD también, ¿no? FBD es igual a 1.4445 por FAB, ¿no? Entonces va a ser 1.4445 por 2522.5 newtons, ¿no? Y esto nos da un valor de FBD no parece de, ahora sí, es igual a 3643.75 3643.75 newtons. Esto es igual a ¿cuánto? 3.64 kilonewtons. Listo, ¿no? Ya tenemos resuelto las tres fuerzas, ¿no? El FAB, el FCB y el FBD, ¿no? Las dos primeras están a compresión y la última está a tensión, ¿no? Entonces, dando un repaso, lo primero que hemos hecho es primero analizar el ejercicio, ¿no? Analizamos, hacemos cortes para saber en qué dirección va la fuerza, ¿no? Una vez que ya sabemos que las direcciones, lo segundo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En eso trazamos en el cuaderno, en lo que sea, trazamos, representamos esta figura prácticamente, ¿no? Con las fuerzas correspondientes, ¿no? Tanto las direcciones, ahí ya asignamos variables, por ejemplo FAB, FCB, FBD, una W también. Después de eso, también en este punto hemos tomado el origen, el punto B, ¿no? Desde ese punto ya podemos hallar lo que es las fuerzas, ¿no? Las fuerzas hallamos a través de los vectores, ¿no? Descomponerlos vectorialmente, ¿no? Entonces para eso necesitamos vector unitario y
para hallar el vector unitario, lo que es el vector de posición, ¿no? Entonces a través del vector de posición hallamos el vector unitario y multiplicamos, ¿no? Multiplicamos por lo que es su magnitud, ¿no? Una vez que tengamos multiplicado ya tenemos este resultado. De igual forma en estos, ¿no? Multiplicamos también, en este también, ¿no? Va hacia abajo, entonces negativo, ¿no? El vector. Entonces a través de ecuaciones de equilibrio sumamos, ¿no? En este caso en el eje X igual a 0, ¿no? Entonces aquí sumamos simplemente todas las fuerzas que concurren al punto B, ¿no? El punto de origen. En este caso el eje X nada más. Entonces en la fuerza AB existe, en la fuerza CB existe, en las demás fuerzas ya no, ¿no? Entonces de igual manera que aquí en el eje Y sumamos, ¿no? Sumamos todas las J, ¿no? Las J de todas las fuerzas. En el eje Z igual manera todas las K, y aquí ya podemos sacar, ¿no? Igualar, ¿no? Igualamos y para facilitarnos la resolución, ¿no? Y ya sacamos, ¿no? Lo que es el resultado, ¿no? Con esto concluimos este video y nos vemos en el siguiente, ¿no? Donde estaremos resolviendo el ejercicio 2, ¿no?